milagro en medio de la lucha. Así es como se va a titular esta pequeña reflexión. Y vamos a hablar de una historia bien hermosa y particular cuando el pueblo de Israel se enfrenta a los amalecitas. Recordar esta historia por algo muy particular, y es que mientras que Moisés mantenía sus manos levantadas, los israelitas prevalecían en la batalla. Pero cuando él las bajaba, los amalecitas tomaban ventaja. La historia nos narra que, debido al cansancio, Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés, uno a cada lado, y así lo hicieron hasta la puesta del sol, hasta que Israel se alzó a la victoria amalec. Quisiera hacer un poco de contexto histórico, hacer un poco de introducción a lo que queremos llegar a hablar. Y es que después de que Dios ha proveído agua milagrosamente de la roca en el monte Oreb, eso lo encuentra en Éxodo 17:17, el pueblo de Israel se enfrenta a este gran desafío. Hubo un ataque por parte de los amalecitas en Refidim. ¿Sabía usted que los amalecitas eran un pueblo nómada y guerrero? Eran descendientes de Esaú, y ellos atacaron al pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Acá comenzamos a ver cómo va cambiando la historia y cómo la enfrenta el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hace esta historia tan especial? Cuando los amalecitas atacaron, Moisés, de una edad de aproximadamente 80 años, ordena a Josué que él organizara el ejército, un joven valeroso, para hacer frente a este ataque. Josué era un líder bastante joven, un líder militar, y el mismo que más adelante se convertiría en el sucesor de Moisés. Mientras tanto, Moisés, ya con los años encima, sin poder pelear en el frente de la batalla, subió a una colina cercana con Aarón, que era su hermano, y Hur, que era un líder israelita. Y desde lo alto del monte Moisés levantó la vara de Dios, tomándola en sus manos. Este gesto representaba la dependencia que tenía el pueblo de Israel con Dios y la autoridad divina que él reinaba sobre el pueblo. Y entramos a la parte muy importante, porque es que la Biblia nos narra que Moisés, cuando mantenía sus manos en alto, el pueblo de Israel tenía toda la ventaja en la batalla, pero cuando él las bajaba, los amalecitas comenzaban a ganar terreno. Este es un detalle supremamente importante, porque muestra que la relación entre la oración e intercesión es el éxito del pueblo de Dios en sus desafíos. Sin embargo, Moisés se cansó de mantener sus manos en alto, y ahí fue cuando intervino Aarón y Hur. Ellos le hicieron sentarse sobre una piedra. Claro, Moisés ya era viejo, ya no le daban las fuerzas. Entonces cada uno de los dos tomó un brazo y lo sostuvieron en alto hasta que el sol se puso. Gracias a ese apoyo, la Biblia nos narra que Israel venció a los amalecitas y los derrotó completamente. Después de esto, Moisés construyó un altar y lo llama Jehová Nisi, el cual significa el Señor es mi bandera. Esto simboliza, ¿saben?, que la victoria no fue por la fuerza de un ejército, porque cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo comenzaba a perder y a retroceder. Esto realza y simboliza que la victoria de esa batalla fue por el poder de Dios. Además de esto, Dios ordena que esta historia se escriba y sea recordada, porque Amalec sería un enemigo continuo del pueblo de Israel. Y si usted sigue leyendo la Biblia, encontrará de que el rey Saúl, el rey David tuvieron conflictos con los amalecitas. Ahora, usted preguntará por qué estamos hablando de esto. Bueno, es que es bueno entender las lecciones que nos deja esta historia. Primero, la oración y la dependencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel está peleando con Amalec, esta victoria no depende solamente de una estrategia militar. Pueden haber sido muy inteligentes, pero retrocedían y seguían perdiendo, sino que ellos comenzaron a progresar en el momento que Moisés levantaba sus manos, que Moisés hacía la oración y entregaba el control total a Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida, en el día a día, nos hemos enfrentado a esas batallas que nos están acechando, esos problemas, esas crisis, esos desafíos personales, esos desafíos espirituales? ¿Cuántas veces estamos en situaciones donde nosotros sentimos que vamos hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y lo estamos intentando con todas nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces estamos ahí luchando
para que las cosas salgan y sentimos que perdemos. ¿Es que nosotros estamos confiando en nuestras propias fuerzas? ¿Será que ya estamos cansados y estamos perdiendo la lucha? ¿Qué tal si hoy, el día que estés escuchando esto, dejemos de hacerlo por nuestras fuerzas y lo primero que hagamos sea levantar nuestras manos y comenzamos a colocar esas situaciones en la presencia de Dios? ¿Qué tal si por fin ponemos en oración ese problema, esa situación, esa dificultad que nos acecha? Esa oración que nos conecta con Dios y nos ayuda a mantener firmes aún en medio de las dificultades, aún cuando creemos que la tormenta va a acabar con nosotros. En medio de la oración Dios comienza a obrar. Es normal que te canses, porque Moisés se cansó y tuvo que bajar las manos. Pero esas manos que oran, ese corazón dispuesto que ora, determina el curso de la dificultad. Si vas a permitir que la dificultad te venza o si vas a tener una comunión con Dios para que Dios sea obrando y cambiando nuestra situación y dándonos la victoria. ¿Sabía usted que en 2 de Crónicas 20:15 dice: Dios le dice al rey Josafat, no es vuestra la guerra sino de Dios? El éxito de tu batalla, el éxito de la situación, el éxito del problema no depende de tu fuerza, sino que depende de la intervención divina del pueblo de Dios. El liderazgo que se muestra en esta historia no es un liderazgo individual, es un liderazgo que es un esfuerzo en equipo. Claro, Moisés era el líder del pueblo, pero Moisés estaba cansado. No tenía cómo sostener ya sus manos por sus propias fuerzas, pero había gente a su lado. Estaba Aarón y Hur que lo ayudaron a levantar las manos. Estaba Josué liderando al pueblo en el frente de batalla. Ninguna persona puede hacerlo todo solo. Los más fuertes necesitan apoyo. No hay ninguna excepción. Todos en el transcurso de nuestra vida necesitamos a personas que nos ayuden a seguir adelante, porque estamos agotándonos. Todos necesitamos esa ayuda, esa voz de aliento, esa oración. Es que un líder efectivo no solamente dirige, un líder efectivo también permite que otros le ayuden, que las capacidades de las otras personas obren en su vida. Esto no solamente aplica en el ámbito espiritual o profesional, sino también en ese ámbito familiar, en ese ámbito de comunidad, en ese ámbito de trabajo, de estudio. El que tú te rodees de personas correctas puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. El que tú te rodees de personas correctas que te comiencen a ayudar a clamar por esa situación, por ese problema, por esa dificultad, hace que toda la situación cambie. Dios dice en su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está la presencia de Dios. Oiga, y es que esto es hermoso, porque esto no se trata de que comienzo a orar y comienzo a dar un resultado y ya, y dejo las cosas así. No. Moisés, Aarón y Hur no bajaron las manos hasta que la batalla terminó. ¿Qué hubiera pasado donde ellos, al ver que iban ganando, bajaban las manos? Si hubieran dicho ya ganamos, tal vez el pueblo de Israel no hubiera ganado. Ese es un detalle tan importante que nos demuestra que nuestra constancia en la oración, que nuestra constancia en no rendirnos antes de tiempo, en creer que las cosas ya están solucionadas, en creer que la situación ya está resuelta y dejarla a un lado. Es que nosotros en el transcurrir de nuestras vidas queremos respuestas, queremos soluciones rápidas, pero es que las cosas con Dios requieren de perseverancia. La oración no puede ser un acto de un solo momento, no puede ser un acto de una sola noche, no puede ser el acto de una semana. Tiene que ser un compromiso continuo, tu comunicación directa con Dios, tu comunicación constante, donde Dios no sea ese ente que sea ajeno a tu vida, sino que sea ese amigo que está contigo charlando en el día a día. La fe se trata de perseverar, se trata de seguir, aun cuando la batalla pareciera no tener fin, aun cuando creemos que no hay un final. La fe se trata de seguir clamando por ese hombre, por esa mujer, por ese hijo, por ese trabajo, por ese vecino. La fe se trata de, sin importar la situación y lo recia que esté la batalla, seguir clamando. Dios
honra completamente la fidelidad y el esfuerzo sostenido. ¿Sabe que en Lucas 18 del 1 al 8 habla de la parábola de la viuda persistente, donde Jesús enseña que debemos orar sin desmayar? ¿Qué es Jehová Nissi? Dios es nuestra bandera. Nos demuestra que la victoria no fue por poder humano, sino por una intervención divina. En los tiempos de batalla espirituales, emocionales o físicos, ¿estás peleando tú o estás permitiendo que Dios pelee por ti? ¿Será que estás levantando la bandera de Jehová Nissi o estás levantando la bandera tuya? Nuestra identidad no debe estar ligada a nuestras capacidades, no debe estar ligada o sometida a lo que nosotros podemos hacer, sino debe estar puesta en Dios, aquel que nos da la victoria en todo momento. Porque así como un ejército sigue una bandera en la guerra, va luchando y mientras esta bandera está en alto, se sigue hacia el frente. Nosotros debemos seguir a Dios como nuestra guía, como nuestro líder, como aquel que lleva la bandera. Cuando permitimos a Dios que enfrente nuestras dificultades, podemos entender y podemos confiar que Dios es el estandarte, es el refugio, es el lugar seguro, es aquel punto donde sabes que hay paz aún en la tormenta. El salmista escribía: has dado bandera a los que te temen para que sea alzada por causa de la verdad. ¿Sabes que esto representaba que aún en la lucha, aún en el problema, aún en la dificultad, él decía que si se alzaba esa bandera de Jehová Nissi, era una victoria asegurada, porque ya no eran tus fuerzas ni las fuerzas de las personas, sino que ya era la fuerza de Dios? Pero qué importante es cuando la intercesión se hace los unos por los otros. Moisés, Aarón, Hur, ellos no estaban presentes en el frente de batalla. Ellos estaban en el monte haciendo intercesión por ese pueblo que luchaba. Ese papel fue tan crucial como el de Josué y los soldados que estaban en el frente. Es que Dios en su palabra nos llama a orar y a sostener espiritualmente a los demás. ¿Sabes que a veces otras personas pueden estar en una batalla, en una dificultad, en un problema? Nosotros podemos ser tal vez Aarón, tal vez Hur, que se levantan en oración para apoyarlos, para ayudarlos. O si tal vez tú estás enfrente en la batalla, en la parte recia donde la dificultad es la más grande, pero tienes a personas atrás, tal vez un esposo, tal vez una esposa, tal vez unos hijos, unos vecinos, unos compañeros de trabajo que creen en Dios y que están clamando a Dios, están ahí intercediendo, sabiendo que la intercesión tiene poder y que puede traer cambios reales a la vida de las personas. ¿Sabe usted que la Biblia habla de que ser intercesor es una de las mayores muestras de amor hacia los demás? Santiago 5 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración que se hace con un corazón humilde, contrictado, un corazón que se hace abiertamente, que se reconocen los errores, es una oración que llega al trono de los cielos, conmueve el corazón de Dios y Él mira con agrado. Es que nosotros no estamos solos. La comunidad es aquella que nos permite fortalecer nuestra fe y nuestro propósito. La victoria sobre Amalek no es un esfuerzo individual. Imagínate qué hubiera pasado donde solamente Josué hubiera ido a enfrentarse sin un ejército, tal vez sin el apoyo y la oración de Moisés, Aarón y Hur. Pero todo fue una comunidad que se enfrentó a una situación. Todos juntos trabajaron para alcanzar el triunfo. Es que la fe en Dios no está diseñada para que sea vivida en solitario. Necesitamos a una iglesia, a una comunidad, a una familia que nos ayude a crecer, a sostenernos en estos momentos difíciles, a hacerlo en oración, a hacerlo en ayuno. Tal vez sea una iglesia, tal vez sea un grupo de estudio bíblico, sean los amigos, sean los mentores, sea la persona que sea una red de apoyo esencial en tu vida, que cuando te vea mal o cuando tú veas mal a alguien no se critique, sino que se unan en oración para alcanzar la victoria. No sabemos cuál es la batalla, pero cuando tú y yo nos unimos en un propósito y en oración, somos más fuertes. Se fortalecen las murallas. Se dice en el Salmo 133 que donde hay unidad, Dios envía bendición. Y Hebreos 10 nos habla de que nos exhorta,
nos hace un llamado a animarnos mutuamente y a no dejar de congregarnos. Tal vez nos hemos olvidado que la oración es una parte fundamental de nuestras batallas. Tal vez hemos creído que podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. La Biblia nos insta a orar sin cesar, a depender de Dios en cada batalla, en cada situación, a que no llevemos nuestras cargas solos, a pedir ayuda cuando se necesite, a permanecer firmes y perseverar en su palabra. No importa que el proceso sea largo, no importa que el proceso sea duro, no importa que la situación toque a tu vida, que te esté lastimando. Es un proceso y vas a salir de esto y Dios te va a dar la victoria. Recuerda que Dios es nuestro estandarte, es nuestra bandera. Él es el que nos dará la victoria. Pero no pienses que esta situación es solo tuya. Aprende a interceder por otros. Aprende a sostener a los que están débiles en la fe, a los que están pasando por situación, a los que están teniendo un problema. No dejes de congregarte. No abandones a aquellos que claman por ti. Es que la victoria no viene por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios. Cuando confiamos en Él y trabajamos con los que están a nuestro alrededor, grandes milagros se vienen a nuestras vidas. Cuando clamamos, se ven familias restauradas, se ven enfermos sanos, se ve la drogadicción fuera, el alcoholismo fuera, la prostitución fuera. Cuando dejamos de luchar con nuestras fuerzas y comenzamos a clamar a Dios, entendemos de que hay un milagro en medio de la batalla. ¿Hasta qué punto tenemos que llegar en la batalla y tenemos que perder para saber que es Dios el que quiere obrar y batallar por nosotros? ¿Qué tanto tienes que perder para reconocer que es Dios el que te hace el llamado? ¿Qué tanto tienes que esconderte para entender que es Dios el que quiere levantar la bandera de tu batalla, de ir al frente abriendo caminos, el que quiere quebrar las cadenas, el que quiere cambiar tu destino? No estás solo, hay una iglesia clamando por ti y por tu familia. No estás solo, hay una iglesia clamando por ti y por tu situación en especial. No estás solo, hay una iglesia clamando por sanidad espiritual, sanidad física. No dejes a Dios a un lado. Es momento de que aún cansado mantengas los brazos en alto y sigas clamando. No importa que sea el mediodía y todavía nos queden todo el día para seguir, para terminar esta batalla. No importa que la batalla se demore, nuestra victoria está asegurada si confiamos en Dios. Nuestra victoria está segura cuando le entregamos la situación a Él. ¿Será que tú quieres entregarle esa situación a Dios? ¿Será que ya puedes reconocer que con tus fuerzas no pudiste? Es momento de que te levantes y entregues todo a Dios, a tus hijos, a tu familia, a ese trabajo, ese vecino, todo aquello que te incordia, que te molesta, que te hace daño. Dios quiere obrar en tu vida. ¿Tú se lo vas a permitir?